Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas y bienvenidos a otro Cara y Seca de la información, lo que hay detrás de la noticia. Estuvo con nosotros y hemos decidido hacer un programa más con Eduardo Rece. Él integra, les digo concretamente, director del área de Derecho Económico y Social del Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS. Ya han visto ustedes las entrevistas realizadas a Eduardo y que son entrevistas que nos abren una capacidad de lectura sobre la problemática político-social y económica. Hoy le hemos pedido dónde hacer el foco porque sabemos que están manejando mucha información muy calificada para este ejercicio de recalibrar la lectura política desde el punto de vista de un medio masivo, ayudar desde ese lugar. Y hablábamos de la importancia que tiene yo diría triste, porque es muy desolador lo que está pasando con las familias, con la dificultad para acceder a un techo. Tanto el techo propio como el techo que uno consigue alquilando. Hay una ausencia de marco político, de un Estado que regule justamente una política enorme. Y las vicisitudes son cada vez más mayores y se notan, se ven, se palpan, se sufren. Esto es en Capital. Podemos hablar luego, si ustedes quieren, de la provincia de Buenos Aires. Son como dos mundos muy distintos, uno más complejo que el otro, y que tienen, el reloj marca emergencias distintas, ¿sí? Vamos a hablar con él porque me parece que es meternos de lleno. Eduardo, gracias por estar otra vez acá. No, muchas gracias por la invitación. Eduardo, ¿por dónde empezamos? ¿Capital Federal te parece bien? ¿Cómo no? ¿Cuál es el principal enfoque que están haciendo con el tema habitacional en Capital, Eduardo, desde el CELS? Mirá, nosotros con el CELS estamos trabajando en distintos aspectos, siempre asociados con el conjunto de compañeros y compañeras de otras organizaciones. Correcto. Porque el problema es colectivo, es global y las soluciones también van a tener que ser colectivas, van a tener que ser integrales, etc. Hay varias cuestiones con respecto a la ciudad de Buenos Aires. La primera es que el gobierno de la ciudad ha venido ya desde hace unos años, porque ustedes saben que hay una continuidad política de varios periodos en la ciudad de Buenos Aires, teniendo una política muy clara a favor de los mayores grupos inmobiliarios y de estimular toda inversión inmobiliaria de alto estándar o dirigido a los sectores de más altos ingresos. Eso en sí mismo no estaría mal si no fuera porque en verdad ese estímulo a esos sectores y a ese tipo de vivienda y de consumos como shoppings, etcétera, 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 de la ciudad elevan los precios del suelo y cuando elevan los precios del suelo lo que hacen es expulsar a los sectores medios y a los sectores populares de la propia ciudad para convertirla, digamos, en una ciudad más homogénea o más blanca, como se suele decir, digamos. La herramienta que acaban de aprobar, que es la reforma del Código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, es el ejemplo más claro en este sentido, ¿no? Un código que regula lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada propietario en los lotes de la ciudad de Buenos Aires, pero que lo que hace es básicamente haber aumentado más o menos un 25, un 30%, depende de los lugares, de la superficie construible para tratar de mantener esa dinámica inmobiliaria. La verdad, a eso sumale o sumémosle todos y todas que el gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad están vendiendo, al gobierno nacional también, vendiendo una cantidad enorme de tierra a precios irrisorios. A ver, Eduardo, te hago una pregunta para yo creo que se ha entendido perfectamente, ¿no? Todo lo que has dicho. Pero digamos, ¿qué derecho le quita y qué responsabilidad le agrega o compromiso le agrega con esta reforma al ciudadano, al propietario de la casa? Los derechos violados o vulnerados más importantes son que primero todo el conjunto de la ciudad, como dije recién, va a encarecer sus precios. De hecho, ya los encareció, mejor dicho, digo, hay evidencia y todas las propagandas de las inmobiliarias muestran eso, sin haber tomado ninguna medida de protección de los sectores más vulnerados. Por lo tanto, entonces, ya venía siendo y ahora va a empeorar mucho más el problema de los desalojos, sobre todo en el sur.
desalojos de casas, desalojos de conventillos, desalojos de hoteles, etcétera, etcétera, porque obviamente frente a lo que paga el mercado inmobiliario es más fácil desalojar, tirar a la calle a las familias con toda desvergüenza y poder construir un edificio alto ahí. Desde el punto, eso como una de las violaciones más tangibles, más patentes, etcétera, etcétera. Y la segunda, obviamente, tiene que ser con la ambiental, ¿no? Porque si vos haces una ciudad mucho más densa, donde se pueda construir mucho más, y a eso no le sumas una inversión potente en materia de infraestructura, en materia de control de inundaciones, en materia de control del tránsito, en materia de falta de espacios verdes, la situación ambiental en general obviamente va a ir cada vez en una pendiente muy, muy grave de deterioro de las condiciones de vida. Hay denuncias sobre, por ejemplo, Caballito, claro, que algunos dicen que se está hundiendo, literalmente, ¿no? Producto de que, bueno, han hecho propiedades, edificios enormes, de centenares de familias en un terrenito donde había una propiedad, que había una casa para 10, 12 personas. Y el problema son las cloacas, el problema es el agua. Bueno, por poner una contramirada, Pompeya. ¿Qué está pasando en Pompeya? Se está empezando a extender la capital para aquel lado y empieza a haber algo parecido a lo que vos estás contando, sí, por el negocio inmobiliario. En el medio Boedo no tiene plazas. Hace muchísimos años atrás yo hacía una revistita en plena dictadura llamada Boedo, y una de las campañas que habíamos hecho era ubicar todos los galpones cerrados del Estado municipal para ver si se los derrumbaba y se hacían plazas, porque un pulmón de aire, no había plazas en Boedo. ¿Qué está pasando con este nivel de salubridad que está cerrado a la población? Bueno, lo que está pasando es que obviamente está empeorando, digamos, a medida que la ciudad sigue creciendo en cantidad de metros cuadrados, obviamente ni las escuelas, ni los jardines de infantes, ni las unidades sanitarias, ni las plazas, ni las infraestructuras alcanzan, obviamente. Y en ese sentido la inversión inmobiliaria va mucho más rápido que la inversión estatal. Ahora, pensá de que, digo, para que tengamos una idea todos, todas, la ciudad de Buenos Aires construye un promedio de 1.200.000 metros cuadrados año. Eso es un volumen enorme para una ciudad como esta, que tiene todas sus infraestructuras, su sistema de transporte, su sistema de tránsito, etcétera, atado con alfileres, digamos. Entonces, esta enorme despreocupación por lo colectivo, por la calidad de vida, etcétera, y esta enorme, al mismo tiempo, satisfacción por darle la mayor cantidad de privilegios a la renta inmobiliaria es una cosa, la verdad, muy, muy fuerte, y es una de las cosas en las cuales en el CELS, y con un montón de organizaciones hemos intentado discutir duramente todos estos años. ¿Qué pasa con esta discusión respecto a este código urbanístico, ¿no? ¿Qué respuestas hay del lado del gobierno? El código se aprobó. Sí, más vale. Se aprobó sugestivamente con la menor cantidad, es decir, solamente con los votos del partido gobernante, ni siquiera sus aliados en el partido gobernante, mucho menos por supuesto la oposición, pero ni siquiera sus aliados lo votaron, o sea que ganaron con 30 votos, con 33 votos creo, lo cual muestra el repudio que tenía una medida como esa, aún no solamente en la oposición, en las distintas variantes de la oposición, sino, insisto, en los propios partidos que cogobiernan o que acompañan, si no cogobiernan, esta gestión. Ahora, Eduardo Rece, si hay un cambio de gobierno, hipotéticamente hablando, que en la ciudad de Buenos Aires venga un gobierno de otro signo político, ¿se puede reformular este código urbano y de poder hacerlo? ¿Qué es lo prioritario que hay que modificar por el bien de la salud de la población? Bueno, justamente las cuestiones que estábamos hablando recién, es decir, hay que empezar a tomar el código urbanístico por el lado de lo colectivo. Y el lado de lo colectivo es la protección del espacio público y la ampliación del espacio público. Esa es la pieza clave, digamos. Esa es la pieza clave, digamos, porque aquí en este código lo único que importa es el espacio privado para rentabilizar, es decir, para hacer negocio, ¿sí?
Y hay que cambiarlo por un código cuya principal preocupación sea el espacio público. ¿Qué es el espacio público? ¿Son las calles y las plazas? No, es mucho más que eso. Son las calles, las plazas, los hospitales, las escuelas, los jardines de infantes. Todos esos también son espacios públicos, digamos. Todo lo que los hace centros culturales. a la rutina social del ciudadano. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se cuida esa rutina social o cómo se la mejora? Muchos de los centros culturales están cayendo bajo la piqueta de, obviamente, edificios que avanzan y desarrollos inmobiliarios que, por supuesto, le ofrecen a los propietarios mucho dinero por su propiedad. Tengo la sensación, y quiero que me des una opinión por tu experiencia nomás. A ver, Eduardo Rece, porque la sensación, yo viví muy de cerca como periodista y como ciudadano, vecino de Boedo, cuando se abrió el vientre de todos los barrios porteños para meter la autopista. Sí. Y se pagaba poco y nada por la propiedad que te quitaban. Y hoy me acuerdo que en aquel momento, bueno, había un tema que había empezado a crecer en los inquilinatos y habían después empezado a crecer la cantidad de gente, no así nada en una pieza. Una particularidad de aquel momento también fue esa que no me voy a olvidar nunca. Pero, ¿cuál es la particularidad hoy? ¿Qué pasa con la gente que está en los inquilinatos con precios escandalosos por una pieza? ¿Eso está contemplado en el Código Urbano? ¿Hay algún...? No, en el Código Urbano no, y tampoco está contemplado como una política, aunque no esté en el Código, porque podría es constituir... muchísima la gente que está viviendo. Exactamente. Los hoteles, etcétera, están calificados como alojamientos turísticos, por lo tanto, quien vive ahí no es un inquilino, es un pasajero. Como todo pasajero, vos lo podés echar en cualquier momento, digamos, tiene la peor de las situaciones porque no tiene ningún derecho, no tiene ninguna garantía de nada y efectivamente puede ser discriminado, echado, vulnerado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hoy no solamente sigue, sino que además el gobierno de la ciudad alquila hoteles de ese tipo para alojar personas en situación grave de emergencia cuando la justicia ya le exige, bueno, mire, ocúpese de esta señora que está o de este señor que está en la calle. ¿Qué hace? Alquila una pieza de esa. No, le exigen resolver estructuralmente el problema, pero ellos alquilan una pieza. Por supuesto. Para cerrar, nos queda un minuto, Eduardo Rece. Hablemos de todo el grupo de organizaciones que están junto con ustedes, con el CELS. ¿Se van a dar un plan de acción a mediano plazo? ¿Cómo lo están pensando respecto a este tema puntual? Nosotros estamos trabajando en este tema puntual con varias organizaciones, pero que están ligadas, porque esto no se puede discutir si no se liga a la lucha que estamos teniendo por el tema ley de alquileres, por el tema de proyectos en los barrios populares, etcétera, etcétera. Eso hay que mirarlo integralmente, ¿no? Y en ese sentido sí tenemos un plan de acción con muchas organizaciones para actuar en común con ellas en todos estos aspectos. Eduardo Rece, director del área de Derecho Económico y Social del Centro de Estudios Legales y Sociales, se queda acá. Se queda acá. Vamos a hablar ahora, en este segundo plano de nuestra mirada, la vamos a poner en la provincia de Buenos Aires. Parece ser lo mismo, no es lo mismo. Y vamos a charlar sobre por qué no es lo mismo y cuáles son las distintas particularidades de cada uno de los problemas, ¿no? ¿Se quedan? Gracias.